Para quienes no votamos por Donald Trump y para aquellos en el resto del mundo que no comulgan con sus ideas, el verdadero desafío no es hacer las paces con su estilo de gobernar ni con la manera en que parece desdibujar toda similitud con un liderazgo democrático. No. Nuestro mayor reto es resistir esa habilidad innata que parece tener para distraernos, y es recordarnos de modo constante que debemos mantener la mirada en lo fundamental, sin perder la empatía por las víctimas colaterales de sus manejos políticos. El fin de semana pasado, uno de los programas cómicos más emblemáticos de la televisión estadounidense abrió el show enfocando su mirada precisamente en este tema. El sketch, por si no lo han visto, es una parodia centrada en alguna de las figuras principales de la cadena noticiosa CNN aquí en Estados Unidos, en inglés. Y uno a uno, en este sketch, los periodistas van anunciando que esta vez, a diferencia del gobierno anterior de Donald Trump, no van a permitir que los histrionismos, las declaraciones incendiarias del presidente monopolicen la cobertura noticiosa, solo para interrumpirse una y otra vez con noticias de último minuto centradas todas en declaraciones del presidente y que además cada vez se van haciendo más intrascendentes. El mensaje, que quieran o no, la prensa y los periodistas, una vez que han entrado en este círculo vicioso, la cobertura noticiosa alrededor de la presidencia de Estados Unidos, terminan siendo víctimas de una distracción que intencionalmente o no, es decir, creada intencionalmente o no, los sume, los atrapa en un sinsentido en el cual dejan de informarnos sobre los temas que verdaderamente afectan nuestro día a día, afectan nuestro entorno y se convierte más bien en un frenesí de noticias que nos pueden afectar emocionalmente, pero que no nos dan ese espacio para el análisis y para pensar precisamente sobre cómo estamos, cómo está nuestro entorno, cómo está nuestra sociedad y en este caso cómo está la democracia. De algún modo, en ese sketch, creo yo que se resume lo que es el oscuro arte de la distracción política, que como un embrujo maléfico no es fácil de resistir. Hay innumerables ejemplos a lo largo de la historia. Es más, parte de mi tesis de licenciatura en periodismo, que se los he comentado, se centró en las campañas de desinformación y distracción institucionalizada durante los gobiernos de Alberto Fujimori en el Perú de los 90. Y hay que decirlo, además, que se dio con la complicidad de gran parte de los medios de comunicación. Entonces es ahí donde centraremos nuestra exploración, en esta práctica milenaria a la que los romanos describían como pan y circo. Es decir, el uso que hacen gobernantes y líderes de una combinación intencional de espectáculo, cortinas de humo y demagogia. Por supuesto, los modos cambian de acuerdo a los tiempos. Si hablamos de cortinas de humo en la modernidad, algunos de ustedes recordarán el sinnúmero de vírgenes que de pronto lloraban en distintos lugares de Latinoamérica, sobre todo, y que acapararon los titulares precisamente a finales de los años 90, hasta que alguien con una base científica, una base en realidad química, de la ciencia de la química, explicó el proceso químico por el cual se podía hacer sudar el yeso para que pareciera que caían gotas de una estatua hecha de este material y que era precisamente el material del cual estaban fabricadas estas estatuas de la Virgen. Y así, como por arte de ciencia, en este caso, el llanto milagrosamente cesó. En todo caso,
Si entrenamos el ojo, si aprendemos a entrenar el ojo, las estrategias de distracción lo que nos permiten es ver hacia dónde no quieren que miremos. Las estrategias de distracción precisamente nos dicen qué es lo que se intenta que no reconozcamos. Y es ahí precisamente donde hay que mirar. Hola y bienvenidos a otra exploración en Úrsula Pfeiffer POV, Point of View. Recuerden que si estos temas les parecen importantes, apóyenos con un like, síganos por redes sociales y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Ahora con nuestro tema de hoy. Como en todo diálogo, lo primero es asegurarse de que haya un entendimiento en común de los términos que vamos a usar para asegurar que todos compartamos el mismo punto de partida. Entonces, ya que estamos hablando de tácticas, de distracción, desde mi punto de vista, de un liderazgo mal llevado, partamos por definir que creo yo lo más importante es qué debemos entender por un buen líder. Líder no es aquel que impone, que manda, grita, manipula. Líder no es quien ve su manera de hacer las cosas como la única correcta. Tampoco es el que constantemente nos recuerda su poder, precisamente por temor a que nos olvidemos quién tiene el poder. Es decir, es una persona que entiende que su poder no es cuestionable y por tanto no tiene esa inseguridad. Líder no es el que obliga a callar a los que opinan diferente. El buen líder no engaña ni esconde porque no le teme al diálogo. Un buen líder es quien organiza y ordena, pero también escucha. Es quien hace lo que dice y quien es consecuente y coherente con los principios que profesa sin importar a quién tiene por delante. No cambia dependiendo de su público. Se mantiene constante porque lo que dice tiene sus raíces en un pensamiento generalmente ideológico firme. Un buen líder no es caprichoso ni volátil. Un líder entiende que las opiniones contrarias nutren nuestras perspectivas y que sin el trabajo en conjunto y un consenso democrático se logran pocas cosas de consecuencia. El buen líder prioriza la responsabilidad sobre el privilegio, sobre su privilegio. Entonces, desde esa perspectiva, es difícil reconocer en muchos de nuestros supuestos líderes, incluido, desde mi punto de vista, el actual presidente de Estados Unidos, ese liderazgo. Y un claro ejemplo de esto creo que fue el reciente incidente, por llamarlo de alguna manera, que protagonizaron precisamente en conjunto el presidente Trump y el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. Como muchos de ustedes sabrán por las noticias, entre la avalancha de órdenes ejecutivas con las que Trump ha marcado su regreso a la presidencia de Estados Unidos, se incluye la de arrestar y deportar a las personas que se encuentren en Estados Unidos sin la debida documentación migratoria. Eso no fue una sorpresa, dado que una de sus promesas electorales, precisamente de campaña, se centró precisamente en las deportaciones masivas de inmigrantes, a los que ha caracterizado además a lo largo de sus discursos en varias ocasiones como asesinos, narcotraficantes, jefes de la mafia, pandilleros o capos de algún tipo. Entonces se estima que a la fecha, desde que comenzó su segundo mandato como presidente, en estos poco más o casi 2 semanas de gestión, se han arrestado alrededor de 4.000 personas y se han deportado a cerca de 1.000. Situación a la que se suma además un reciente anuncio adicional, hecho es más, el miércoles de esta semana, donde Trump dijo que detendrá a los inmigrantes arrestados en Guantánamo, perdonen, que básicamente que Trump lo que dijo es que estos inmigrantes que ahora se están deteniendo van a ser retenidos en Guantánamo. Y
aquí lo quiero citar textualmente, porque lo que dijo es que, y aquí lo cito, tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores criminales extranjeros ilegales que amenazan al pueblo estadounidense. Y bueno, y agregó que incluso algunos de estos inmigrantes son, en sus palabras, tan malos que ni siquiera, decía, confía en que los países de origen de estas personas los quieran retener. Claro, no dijo necesariamente países de origen, pero se entiende que a eso se refería, hablando de los países de origen de estas personas. Y además agregó que debido a que el gobierno de Estados Unidos no quiere que estas personas regresen, bueno, que entonces lo que van a hacer es que a las personas detenidas por temas migratorios los van a retener en Guantánamo, los van a enviar a Guantánamo, que ustedes recordarán es donde se erigió esta prisión donde iban aquellos sujetos acusados o en proceso de ser enjuiciados por terrorismo. Y bueno, que ha habido muchísima cobertura noticiosa en torno a la situación y las condiciones en las cuales se mantenía a estos detenidos. Todo esto lo que ha hecho, obviamente, dado que pocas veces Trump nos brinda detalles con respecto a sus órdenes ejecutivas, presidenciales, nos deja muchas dudas. Aún no está muy claro cómo ni cuándo esto se va a implementar y si acaso se va a implementar, porque lo más probable es que esta orden sea frenada por acciones legales por distintas entidades o personas que defienden derechos humanos, pero en todo caso lo que es aparente es que su verdadero objetivo es causar impacto, satisfacer las demandas o expectativas de sus simpatizantes de ultraderecha o en todo caso de aquellos que piensan y creen fervientemente que Estados Unidos está bajo riesgo y bajo ataque constante de inmigrantes de distintos lugares del mundo y que por distintos motivos sociales, etcétera, están descontentos con el estado del país, cosa que Trump ha sabido de alguna manera, a lo cual ha sabido sacarle provecho, y que es ahí donde se encuentra gran parte de la base política que ha llevado a que sea hoy el presidente de Estados Unidos por segunda vez. En todo caso, lo que sí se han venido efectuando son estas redadas y operativos de deportación en distintas ciudades de Estados Unidos. Y como parte de eso, y regresando a nuestro ejemplo, Trump autorizó el uso de aviones militares para transportar a las personas deportadas a sus países de origen. Entre estas personas había cerca de 200 colombianos que partieron el domingo de la ciudad de Texas, del estado de Texas, con rumbo a Bogotá. Sin embargo, el presidente colombiano prohibió que estos aviones estadounidenses militares aterrizaran, argumentando que a los deportados se les había tratado como criminales y que solo se aceptaría su retorno a Colombia en aviones comerciales. Lo que siguió, que muchos de ustedes sabrán si siguieron las noticias, fue un pleito que parecía de patio de escuela primaria que terminó cuando el niño más fuerte le torció el brazo al más débil. En este caso, cuando Trump anunció en represalia aranceles del 25% en las importaciones colombianas y amenazó además con subir estos aranceles a un 50% en cuestión de días, advirtiendo además que estas medidas eran solo el principio. Y en un supuesto acto de bravura, Petro, el presidente de Colombia, respondió con un nunca nos dominarán y sus propias amenazas de imponerle sanciones a Estados Unidos, solo para tener que retractarse poco después ante la presión de exmandatarios y empresarios y políticos de su propio país. Aquí quiero que veamos más allá del circo creado por ambas partes. Es innegable que las relaciones diplomáticas no están entre las habilidades de Trump, que solo parece responder positivamente a personajes que usan sus mismas tácticas de intimidación,
como por ejemplo los presidentes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping respectivamente, por quienes han manifestado, a diferencia de muchos otros mandatarios, bastante respeto y los ha elogiado por su inteligencia y su liderazgo, etc. Pero en general, Trump no tiene mucho aprecio, al parecer, por la diplomacia mundial. En todo caso, más allá del intercambio entre los dos mandatarios, entre Trump y Petro, con Trump siendo de alguna manera el Goliat y Petro, digamos, el David, aunque sin toda la mística positiva que usualmente esta historia trae. Lo que quiero que no olvidemos es que lo que estaba en juego, más allá de esta pelea de egos, esta pelea internacional de egos, eran seres humanos. La bravuconería de Petro le significó a sus compatriotas deportados el que tuvieran que realizar no uno, sino 3 vuelos en el lapso de 72 horas. Es decir, que tuvieran que pasar por una situación que solo podemos imaginar en realidad como tensa y desagradable, por decirlo menos, hasta del domingo hasta el martes, cuando finalmente terminó su odisea y pudieron encontrarse en tierra firme, y además de manera en que de ahí recién tendrán que decidir qué va a ser de su vida, cuáles son sus opciones de futuro, etc. Vale recordar además que esta respuesta de Petro, en la cual parecía que sus compatriotas en esta situación tan difícil no eran su prioridad, que estaba reaccionando como si fuera una sorpresa, cuando en realidad en el 2024 resulta que Estados Unidos ya envió 124 aviones con migrantes deportados a Colombia. No era algo nuevo. Lo que era, entonces, pareciera que estas 200 personas terminaron siendo un daño colateral del fuego cruzado entre dos mandatarios populistas más interesados en dar espectáculo a sus simpatizantes que en la situación real. Pan y circo. Entonces es nuestra responsabilidad fijarnos en dónde no están dirigiendo nuestra mirada. ¿Qué está cambiando bajo nuestras narices mientras la conmoción desvía nuestra mirada? Aquí debo comenzar por casa, que es, en todo caso, lo que conozco a plenitud. En la tierra que supuestamente representa el estándar dorado de la democracia, Estados Unidos, la institucionalidad, diría yo, está bajo riesgo. Uno de los pilares del sistema democrático estadounidense es lo que llamamos el sistema de checks and balances, lo que se traduce algo así como controles y contrapesos, y que se refiere a los mecanismos que existen para asegurar la independencia de las instituciones o los poderes en el país, tácitamente además incluida la prensa. Y si el sistema de checks and balances está al corazón del sistema democrático, una de las arterias principales es el poder judicial. Sin embargo, la administración de Donald Trump acaba de despedir del Departamento de Justicia más de una docena de abogados que participaron en 2 casos penales en contra de Trump. Eso es una interferencia directa de parte del Ejecutivo con una institución gubernamental que debería ser independiente. Al ser cuestionado, el fiscal general interino además justificó el despido, alegando que dichos abogados no podían, y aquí lo cito, implementar fielmente la agenda del presidente. A esto se suma el anuncio de despidos masivos en el gobierno federal, que además han sido acompañados por un correo electrónico donde se invita a los empleados federales a una renuncia con incentivos, y que solo por mencionar un hecho crea un ambiente donde se hará difícil que prospere otro de los artificios creados para asegurar la probidad y la independencia de las instituciones, incluso de las empresas estadounidenses. Y estoy hablando aquí de la figura del whistleblower,
o el denunciante, entendido no como aquel que denuncia para librarse de un castigo o una pena, sino alguien que por responsabilidad moral expone las malas prácticas dentro de una institución o una organización a la que pertenece. Es una figura que tiene una larga y notoria historia en Estados Unidos, tanto en instituciones gubernamentales como en corporaciones en el sector privado. Son este tipo de ciudadanos los que llevaron a cambios importantes en el país, desde el caso de Watergate a nivel gubernamental y que derivó en la renuncia de un presidente, Richard Nixon, hasta en el ámbito corporativo, por ejemplo, en torno a sustancias tóxicas o adictivas que se han vendido al público sin el debido aviso o sin el debido control. Por eso, legalmente los whistleblowers están protegidos, por ejemplo, de despidos arbitrarios. Pero en un ambiente donde ni siquiera los empleados federales tienen protección laboral, será más difícil que muchos asuman los riesgos que conlleva alzar la voz de la denuncia. Este es solo un ejemplo. Lo que quiero remarcar es que sin importar el país donde vivamos, para aquellos a los que nos interesa el bien común y la fortaleza democrática de nuestros gobiernos y la independencia de nuestras instituciones, es una obligación, creo yo, mantenernos atentos. Y como herramienta para detectar las estrategias de distracción, el pan y circo, les voy a ofrecer la siguiente estrategia. Cuando noten que alguna acción o tema acapara los titulares y que no hay espacio para otra cosa más que constantemente estar reaccionando a la noticia, y esto es importante. Primera señal de alerta, las noticias que nos llevan a reaccionar. Bueno, pero además de darnos cuenta de que estamos reaccionando, algo muy importante, también vale que nos preguntemos lo siguiente, y aquí les regalo algunas preguntas. 1. ¿Qué temas críticos, por ejemplo de salud, educación o economía, se están dejando de lado mientras estas historias acaparan o dominan las noticias? ¿A quiénes afecta verdaderamente estas noticias? El asunto en cuestión afecta de manera directa las políticas, leyes o el bienestar común, o se centra principalmente en personalismos y el sensacionalismo. ¿Se presentan hechos con claridad o la información es imprecisa y editorializada, emocional o sesgada? ¿El diálogo social se está desplazando a temas polarizantes en lugar de a una discusión seria de temas de fondo? ¿El tema que acapara los titulares aporta al diálogo o solo polariza o entretiene o choca o nos lleva nuevamente a una reacción emocional? ¿Cómo se está tratando la noticia? ¿Qué tanto esfuerzo se está poniendo para informar sobre el supuesto problema o la supuesta crisis o la situación? Cuanto menos datos nos den, probablemente mayor intención haya de que esa noticia, entre comillas, sirva para distraernos. Como pasa en la mayoría de casos cuando hablamos del diálogo abierto, la pregunta es siempre la mejor puerta de entrada para entender nuestra realidad. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden regalarnos un like, suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en redes sociales. Nos vemos pronto en otra exploración.